Nuestro siguiente invitado en esta noche es el ilustrador Jesús Medina. Va a contarnos muchas novedades que tienen que ver pues, con su trabajo. Vamos a comenzar por lo más novedoso, y es lo que tuvo lugar en el día de ayer, Día de la Hispanidad. Jesús Medina, buenas noches. Buenas noches, Javier. Ayer, Día de la Hispanidad, para conmemorar esta fecha, este 12 de octubre, pues usted llevó a cabo pues, una jornada, ¿no?, para conmemorar el Día de la Hispanidad. ¿Qué pasó ayer? Sí, pues la Asociación Cultural Beatriz Galindo La Latina, la Asociación Cultural Fernando III el Santo de Palencia, la de las Latinas de Salamanca y bueno, la del Conde Ansúrez de Valladolid, pues se vinieron aquí a Medina del Campo, hicimos un evento para celebrar el aniversario del testamento de Isabel la Católica, que lo hizo aquí en Medina del Campo un 12 de octubre de 1504, y bueno, como también es el Día de la Hispanidad, Isabel la Católica es un símbolo de la Hispanidad, pues hicimos el homenaje, qué mejor sitio que la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo también. Y bueno, es que los Reyes Católicos están muy vinculados con Medina porque Isabel la Católica firma aquí su testamento, empieza a dictarlo un 12 de octubre de 1504. Un matiz, vemos ahí una imagen, por ejemplo, ¿qué bandera es la que está ahí a los pies de la reina Isabel? Hay mucha gente que no lo sabe, hay gente que dice, esa es la bandera de los tercios. Bueno, esa es la bandera de España, realmente. De España, antes de que se hiciera la rojigualda. Hablamos del año 1700, 1800, cuando datan, creo que la bandera de España era, la oficial era 1840 y algo, creo recordar más o menos. Sí, fue bastante más tarde. Los únicos territorios en América que llegaron a utilizar la bandera rojigualda que tenemos hoy en día fueron Cuba, Puerto Rico, por ejemplo, Filipinas también, que no está en América, pero bueno. Y al final, pues esa bandera es la que se utilizó cuando existía la máxima expansión de territorio de España, ¿no? que fue pues en tiempos desde Carlos I, Carlos V, hasta que se fueron perdiendo pues hace 2 siglos. Entonces, esa bandera representa a la hispanidad, realmente. Para mí, representa a la hispanidad. ¿Por qué? Porque la otra no ha sido utilizada en toda América. En América se utilizaba tanto la de la corona de Castilla, la de Castilla y León, como posteriormente la de la cruz, la de las aspas de Borgoña, que es esa, que tiene fondo blanco y unas aspas rojas. Claro, esa es la bandera, para mí es la bandera que representa lo que es el concepto de hispanidad en el mundo. Y eso es muy importante que la gente lo sepa porque ahora mismo hay un movimiento muy grande por recuperar en América, en Filipinas, en todos los territorios que han pertenecido a España, recuperar pues ese legado, ¿no?, que ha dejado España allí, esa cultura, arquitectura, universidades, catedrales, porque al final España cuando se expandió por América pues se replicó allí, o sea, las ciudades que tenemos aquí se hicieron allí, o sea, al final todo era España, no es que fueran colonias, todo era España y todos eran ciudadanos de la corona española. O sea que la bandera de España exactamente el año 1500, 1600 era precisamente fondo blanco y 2 aspas en una cruz en diagonal en color granate o color rojo, ¿no? Era la bandera de España. Sí, la gente la conoce como la bandera de la Cruz de Borgoña o de San Andrés también. Así que, bueno, pues yo creo que cada vez la va conociendo más gente y ayer ustedes una visita al castillo, visita a la iglesia, al Palacio Real Testamentario y después los actos que hemos visto en la Plaza Mayor. Eso es, todo el que quisiera podía ir a visitar el Castillo de la Mota, que está abierto al público, el Palacio Real Testamentario, que es el día perfecto para ir a verlo, yo creo, porque es el día que comienza a dictar el testamento Isabel, y también, bueno, la Colegiata de San Antonín, que merece la pena verla porque es un gran templo que tenemos aquí en Medina. Y bueno, desplegamos también, como hemos visto ahí en las imágenes, una bandera de España gigante, que fue muy bonito. El acto fue muy emocionante. Vino aquí 2 oradores, vinieron, Josué Cárdenas, periodista, y Juan Matías Santos, que es médico y psicólogo. Y bueno, pues nos acordamos también de la importancia que tienen los Reyes Católicos vinculados con Medina, porque no solo Isabel la Católica, que firmó aquí su testamento y murió aquí en Medina, sino que Fernando el Católico desciende de medinenses, y eso mucha gente no lo sabe. Su padre nació en Medina, Juan II de Aragón, su tío Alfonso V de Aragón conquista Nápoles, que nace en Medina también, en el mismo palacio
en el que murió Isabel, y Fernando el de Antequera, que yo creo que aquí ya le conoce más la gente, que fue su abuelo y que nació también en Medina, así que tanto Isabel como Fernando, los dos, están muy vinculados a Medina y al final son los reyes, para mí, más importantes de la historia de España. ¿Sabes qué suele pasar? Que una persona, ayer a la 1 de mediodía, pasa por la Plaza Mayor de Medina del Campo y ve la bandera de la Cruz de Borgoña, ve la bandera de España gigante y piensa que todo el mundo que está ahí, poco más que son fachas, ¿no? Bueno, ¿Es así o no es así? ¿Se identifica un poco a todas estas personas que están tan vinculadas con España a la derecha, a la ultraderecha o no? Eso es lo que se pensaba antes, porque no, había mucha falta de cultura y aparte, bueno, es que antes mucha gente, o sea, los que eran franquistas sacaban su bandera, pero es que eso al final no sé qué sentido tenía. Bueno, el caso es que nosotros lo que recordamos es la historia anterior al siglo XX, incluso al siglo XIX, porque esa es la decadencia de España. Realmente la decadencia de España ha sido un enfrentamiento entre españoles, que eso no beneficia a nadie y que yo creo que lo único que hace es destruirnos como sociedad y como nación. Pero ¿por qué crees tú que pasa eso? Porque estarás conmigo de acuerdo que enseguida un grupo de gente numeroso, con banderas de España y encima la Cruz de Borgoña, pues ya poco más que, pues mira, hablan de la extrema derecha, ¿no? Te voy a explicar de dónde viene todo esto. Fíjate, porque viene de un largo recorrido. España se expandió por América y era una civilización que controlaba... La moneda más importante en aquella época era el real o el real de A8 español. Entonces, ¿qué pasa? Que en el norte de Europa, que ellos empezaron a protestar también por la religión, se hicieron protestantes, bueno, pues había una lucha de poder, de querer controlar el mundo. Entonces, el mundo anglosajón siempre ha querido destruir a España, de alguna manera. Y la única, como no lo conseguía mediante la guerra, porque, bueno, pues ahí está Blas de Lezo, por ejemplo, que siempre que tenían una batalla con Blas de Lezo que era un tío que encima, un almirante español, que encima le faltaba un ojo, tenía un brazo mal y le faltaba una pierna, y aún así no le vencían. Bueno, como con la guerra no podían vencer a España, ¿qué se hizo? Intentar destruirla desde dentro. Empezaron con las independencias de Hispanoamérica, que fue todo financiado por el mundo anglosajón. Simón Bolívar, San Martín, todos estos personajes que llaman liberadores de América, realmente lo que estaban financiados por Inglaterra, para destruir España, y eso llega hasta nuestros días, realmente eso llega hasta nuestros días. Y eso es una propaganda política que se difunde para que la gente, los españoles, se odien entre sí. O sea, eso es lo que han conseguido hacer durante todo este tiempo. Pero bueno, ahora gracias a Internet, a que hay mucha más difusión de la historia, conocemos todo lo que hizo España en la historia, que es muy importante y que son grandes avances, tanto culturales como, bueno, pues a nivel económico, la moneda más importante de la historia, que nace aquí en Medina del Campo, que la gente eso no lo sabe, con la pragmática de 1497 de los Reyes Católicos. El real español posteriormente se convierte en una moneda utilizada en el mundo entero. Hasta los chinos en Asia la utilizaban como moneda oficial, o sea que es algo increíble. Y claro, para mí, ese odio a España viene de fuera, viene para destruir España y bueno, eso es lo que no debemos de permitir y si conocemos nuestra historia será de la mejor manera, el mejor antídoto para que eso no ocurra. O sea, que quede claro que ayer en nuestra Plaza Mayor, a la 1 del mediodía, no había gente ni de derechas ni de extrema derecha, sino simplemente personas que querían pues, festejar el Día de la Hispanidad, ¿no? Eso es, me imagino con todo tipo de ideologías políticas, pero solamente el hecho les unía pues, el festejar el día 12 de octubre. Eso es, y bueno, las mayores gestas, ahora lo llamamos Día de la Hispanidad, pero las mayores gestas de la historia de España las hizo la Corona de Castilla, con la bandera del Castillo y el León, o sea, la que tenemos hoy en día, aunque está un poco modificada porque ahora es una bandera para la autonomía de Castilla y León, pero esa bandera fue con la que se descubrió América, con la que se dio la primera vuelta al mundo, que este año se conmemora el 500 aniversario, la primera vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano y Magallanes, y con esa bandera fue con la que se consiguieron todas esas gestas, y eso nace aquí, en esta tierra, o sea, sobre todo aquí, porque los Reyes Católicos, al final fíjate la vinculación que tienen con Medina, los dos, tanto Fernando como Isabel, aunque Fernando era rey de Aragón, pero al final descendía también de medinenses. Por eso yo creo,
que es muy importante que los medinenses, bueno, y todo el mundo conozca pues, la importancia que tiene nuestra historia y que esto no tiene nada que ver con Franco. O sea, es que Franco es que ni le hemos mencionado en ningún... O sea, para mí, eso es un periodo de la historia que es un conflicto entre españoles que es lamentable, la verdad. Para mí eso no tiene ningún interés y casi es mejor pues eso, olvidarlo y recordar de verdad lo que hizo España en la historia, que es muy importante. Pues cerramos el capítulo del día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para hablar de algo que empezó el día antes, el día 11, que fue una exposición de Jesús Medina, concretamente con exposición dedicada a las 12 mujeres de los siglos de oro en nuestra biblioteca de Medina del Campo. Aquí lo presentaste hace un tiempo, pero vamos a refrescar, vamos a recordar en qué consiste la exposición, que empezó el día 11 y hasta qué día. Está hasta el día 31 de octubre. Y bueno, es que vine aquí porque estuvo en Salamanca, la hicimos con el motivo del Festival del Siglo de Oro de Salamanca, fue quien me lo encargó, Manuel Sánchez de Palateros Multimedia, y bueno, se estuvo en Salamanca, sigue estando en Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca, sigue estando expuesto, ahí las 12 mujeres en un escaparate de la Plaza Mayor. Luego pasó al Hospital Real de Madrigal de las Altas Torres, que es el lugar, Madrigal es el lugar donde nace Isabel la Católica, que es una de las mujeres que aparece, y ahora está en la Biblioteca Municipal de Medina, que yo creo que Medina del Campo se merecía tener esta exposición, porque aquí hay mujeres como Isabel la Católica, Juana I de Castilla, su hija, que es conocida como Juana la Loca, Santa Teresa, todos la conocemos, y también Beatriz Galindo la Latina, que esas 4 mujeres han estado en Medina. Y Medina está muy vinculado con ellas, así que, bueno, pues si quieres te comento un poco rápidamente quién son las que aparecen. Tenemos a Isabel la Católica, que bueno, todos la conocemos, aquí firma su testamento, muere en Medina y con ella cambia el mundo entero a partir de ella. Luego tenemos a Beatriz Galindo y Luisa de Medrano, que son 2 profesoras, Beatriz Galindo, profesora maestra de latín y dama de compañía de Isabel la Católica. Luisa de Medrano es la primera profesora de Universidad de la Historia en la Universidad de Salamanca. Luego tenemos a Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, hija de Isabel la Católica, que estuvo aquí en Medina retenida en el Castillo de la Mota y que pasó la mayor parte de su vida en Tordesillas, donde bueno, se la tuvo retenida, no se la dejó gobernar como se merecía. Tenemos también a María Pacheco, que fue la última líder de los comuneros, pues en aquella guerra de las comunidades que nosotros conocemos bien en Medina, por esa quema de Medina que ocurrió el 21 de agosto de 1520. Y bueno, esta fue la última que resistió, fue la mujer de Padilla, y resistió en Toledo, pero ya cuando fueron vencidos definitivamente, se tuvo que ir a Portugal, exiliada. Luego tenemos a la Malinche, que esta fue la madre del primer hijo de Hernán Cortés, hizo de traductora en la Nueva España, en México, para que pudieran entenderse, ¿no?, entre los nativos americanos y los castellanos o españoles. Tenemos a Santa Teresa, que bueno, aquí la conocemos muy bien, que nace en Ávila, murió en Alba de Tormes y es considerada la primera mujer doctora de la Iglesia. Reformó la Orden del Carmelo, fundó las Carmelitas Descalzas y bueno, aquí en Medina hizo su segunda fundación, así que la conocemos bien. Sofonisba Anguissola, que fue una pintora retratista de Felipe II, en la corte de Felipe II, una italiana. Tenemos a María Pita, que defendió La Coruña del ataque de los ingleses de Francis Drake, al grito de quien tenga honra que me siga. Esta historia merece la pena conocerla porque es espectacular también, de María Pita. Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, gobernadora en Países Bajos. Isabel Barreto, que fue la primera almirante mujer de la historia. Catalina de Erauso, también conocida como la monja alférez, que bueno, fue también militar, se hizo pasar por hombre, se fue a América y se batía en duelo con los hombres. Esta mujer tiene también una vida muy controvertida, la verdad, pero también impactante. Y luego, por último, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que la llaman la 10ª musa, que también fue monja y escritora, poetisa en la Nueva España, sí, que hoy en día es México. Jesús, todas estas imágenes son ilustraciones tuyas. ¿De dónde has sacado las imágenes? Porque, claro, o tú te imaginas cómo era
por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, o has visto algún retrato de ella para No. llevar a cabo lo que es la ilustración? La mayoría están basadas en retratos, en estatuas. Por ejemplo, la de María Pita está basada en una estatua que hay en La Coruña. Y bueno, todas las demás pues más o menos están basadas en retratos que ya existen o en alguna serie de televisión como la de Malinche, Marina la Malinche, la de la madre del hijo de Hernán Cortés en La Nueva España. Pues esa está basada en una serie de televisión que le recomiendo a la gente que la vea, se llama Hernán, se puede ver en Amazon Prime. Y es muy interesante porque te cuenta, bueno, pues cómo ocurrió, ¿no? Ese conflicto que había entre nativos, porque hay veces que la gente dice, no, es que fueron los españoles y hicieron un genocidio, pero si es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Se puede ver hoy en día que el mestizaje que se hizo fue impresionante desde el primer momento. O sea, ya Hernán Cortés ya tuvo hijos con Marina, la Malinche, y ¿qué pasó allí exactamente? Pues que el imperio azteca se sacrificaba al resto de pueblos nativos, hay que decirlo, muy triste, pero es la realidad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que llegaron los españoles y dijeron, esto no se puede permitir porque nosotros teníamos la religión católica, y eso, acabar la vida y sacrificar a la gente así porque sí, eso era una barbaridad, ¿no? O sea, eso no se puede consentir. Al final se unieron los pueblos que estaban oprimidos por los aztecas o mexicas y junto con los españoles, que eran muy pocos, los españoles eran muy pocos, luego los otros eran 80.000 y eran muchísimos. Entonces realmente se liberaron ellos, lo que pasa que tuvieron un líder que fue Hernán Cortés. Todo eso lo cuenta muy bien, ¿sabes quién? Javier, Bernal Díaz del Castillo, un medinense. Fíjate lo que tenemos aquí en Medina, que es increíble. Jesús, ¿cuántas imágenes, ilustraciones hay en esta exposición? Son 12, se llama 12 mujeres de los siglos de oro, pero bueno, en realidad son 13 mujeres porque hay una en la que aparecen Beatriz Galindo y Luisa o Lucía de Medrano, que comparten una ilustración. Pues hasta el día 31 de octubre se puede visitar concretamente el lugar, la Biblioteca Municipal, ¿no? El patio principal de la Biblioteca Municipal, que yo creo que es un sitio espectacular, precioso, al aire libre. Y ¿El horario? Horario, mira, tenemos de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2. Y los domingos y festivos está cerrado, así que... Pues hablamos de otra exposición, una exposición que tuvo lugar en las fiestas de San Antolín, que fue un homenaje que se hizo a Tierra Seca. Sí, fue una exposición que se hizo por el 10º aniversario del vídeo de la Jota de los Novillos, que está en YouTube, que ya desde el 2012 que está hecho. Se han cumplido 10 años y bueno, pues me parecía buena ocasión hacer una exposición previa a San Antolín y durante San Antolín, pues para promocionar un poco nuestras fiestas, ya que volvían este año al completo, con los encierros, con todo. Yo creo que todos lo hemos disfrutado mucho, además, Javier, y viendo los encierros también en Telemedina, que habéis hecho un trabajo increíble todos los días, viendo que podíamos ver todo lo que habéis grabado. Y bueno, pues se hizo esta exposición y me parecía muy buena ocasión para hacer un homenaje a aquellos que homenajean a nuestras fiestas y a nuestra villa, que son Tierra Seca, que es de aquí. Les mando un saludo y les doy las gracias por todo lo que han hecho por Medina. Yo creo que se lo merecen. Y lo que les queda, ¿eh? Y lo que les queda, que tienen todavía hay una correa para sí, rato, ¿no? Tierra Seca. Incluso, mira, en el concierto el último que dieron, se acordaron de mí y me hizo mucha ilusión, la verdad. Así que les doy las gracias. Más cosas, por ejemplo, decir que el próximo día 21 de octubre también hay una exposición que está organizada por ti. Bueno, no es una exposición, realmente es una conferencia. No es conferencia, sí. Una conferencia, y esta es muy importante. Yo desde aquí le digo, va a ser gratuita, que venga todo el mundo a verla, todo el mundo que le interese, porque van a venir 3 personas de Estados Unidos, de Texas, para hablarnos de algo que hizo España también allí, que fue el Camino Real de Tierra Adentro, que es un camino que va desde Ciudad de México hasta San Juan de Dios, en Texas, en Estados Unidos, y es un camino, pues podríamos decir, tenemos aquí por ejemplo el Camino de Santiago, ¿no? Pues ese es un camino histórico también que tienen allí y que, claro, cuando España se expande para ir conociendo, ir explorando, ¿no?, América, pues crea un camino que va desde México, desde Ciudad de México, en la Nueva España, hasta el Norteamérica, que Norteamérica, aunque hoy en día está controlada por Estados Unidos, hablan en inglés,
la mayor parte del territorio, prácticamente un 80%, era parte de España. Y eso es muy interesante conocerlo también, porque cuando te das cuenta de que la primera ciudad de Norteamérica, en Florida, San Agustín, la fundaron los españoles, también pues dices, joder, es que realmente hemos sido muy grandes en la historia. Y esta gente que son estadounidenses vienen a contarnos que realmente gracias a España pues se avanzó mucho. Ahí en Norteamérica el legado que tienen es hispano, allí. Pues conferencia el día 21 de octubre, el lugar, concretamente, ¿dónde va a ser la conferencia, en él? Va a ser en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica, y tengo que decir también que nos acompañarán Raúl y Roberto de Hispanos Sin Complejos, que hacen un trabajo impresionante y ellos son divulgadores también de la historia. Ellos harán de directores del programa, ¿no? De la conferencia, digamos. Y nada, está todo el mundo invitado el 21 de octubre a las 7 de la tarde, 7, 7 y media, todavía no hemos confirmado la hora, pero aproximadamente a las 7, 7 y media, y estaremos ahí pues 1 hora y media o 2 horas, porque bueno, luego si la gente quiere preguntar cosas, es interesante. Yo la verdad que le animo a todo el mundo a que vaya, porque es gente que tiene muchos conocimientos. Viernes 21 de octubre, 7, 7 y media, Centro Cultural Integrado, una conferencia del testamento de Isabel al legado hispano en Norteamérica, con Alfonso Borrego y Marta Vera. Y Ricardo Daniel. Y Ricardo Daniel, solo se van a encargar. Bueno, me imagino que no tendrás novedades próximamente que contarnos, ¿no? Estarás... Siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, yo me dedico al diseño gráfico, a la ilustración. Ahí, mediante las redes sociales de Jesús Medina, iré informando de todas las novedades que vaya publicando. En las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, buscan Jesús Medina y lo encuentran. Y también tenemos Héroes de la Hispanidad, que es un proyecto para divulgar la historia de España, los personajes más importantes de nuestra historia, pues desde Isabel la Católica, Don Pelayo, Bernal Díaz del Castillo, Blas de Lezo. Y entonces todos esos personajes tienen historias muy bonitas, y en Héroes de la Hispanidad, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, pues también lo pueden ir encontrando las novedades que vayamos publicando ahí. Pues Jesús Medina, gracias por venir. Yo invito a todos ustedes que se pasen por el patio de la Biblioteca Municipal para ver una exposición que tiene un atractivo, ¿no? Por ver esas 12 mujeres, o 13, son 12 ilustraciones, 13 mujeres, que tienen mucho que ver con la historia. Y por supuesto, Jesús, gracias, y cuando haya más novedades estamos en contacto. Muchas gracias, Javier. Hasta otra.